el despertar espiritual o el despertar de conciencia es un proceso, Ok. pero este proceso también es una elección. Aunque la gente no acepte del todo esta idea, la mayoría de hombres de ciencia que han cambiado el mundo han vivido experiencias místicas, Sí, pero no las cuentan abiertamente porque saben que van a ser juzgados. sí. Es de que esta conciencia siempre está contigo, solamente Ok. que por un periodo de tu vida la ignoras. Sí. La ignoras hasta el punto donde ignorarla se vuelve muy doloroso. Sí, sí, Que sí. ese dolor te obliga a ya hacerle caso y ya empezar a actuar a lo que esa conciencia te muestra. Dejando en claro que él no era el tope. Claro. Hoy en día la religión lo ve como Jesucristo es el tope. No. Él mismo decía, cosas mayores a las que yo hago podrán hacer. Mi despertar empezó en el momento en el que yo decidí empezar a solucionar mis problemas personales. A esto se refería Jesús cuando él dijo que vino a este mundo a resucitar a los muertos. O sea, los jesuitas hablan mucho de que hay muchas malas interpretaciones en la Biblia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Fue listísimo para expandirme nuevamente. Con este tema del despertar de conciencia y despertar espiritual, que de hecho ya tenía yo días queriendo hablar sobre esto. ¿Qué te parece? Pues buenísimo. De hecho, pues hoy vamos a hablar acerca de cómo alcanzar un despertar espiritual, que yo creo que es un tema últimamente como que genera mucha atracción en redes sociales, en YouTube, básicamente en todas las redes. Y sin embargo considero que muchas personas como que les falta cierta orientación, en este caso de personas que ya han tenido cierta experiencia. Claro. Causa mucha atención y también causa mucha confusión. Sí, ¿No crees? sí. De tanta información que hay, ya no sabes a quién También hay creer. mucha desinformación en Claro, este tema. Sí. a quién escuchar. Y aquí, digamos, como para empezar a agarrar hilo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te diste tú cuenta de que pasaste por un despertar? ¿Cómo fue como ese proceso contigo? Bueno, primero, ¿qué sería un despertar espiritual para estar en la misma sintonía? Para mí un despertar espiritual es como cuando tu conciencia se abre a nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo a través de una experiencia cumbre que has vivido. Una experiencia que puede tener sentido a la lógica, puede no tener sentido a la lógica, pero a partir de allí hay como un antes y un después en tu vida. Así como en la historia de la humanidad normalmente se asocia un antes de Jesucristo, después de Jesucristo, Sí. digamos que una experiencia espiritual sería un antes y un después de tu vida. Haz de cuenta, no sé, hablando en mi caso de que antes de tal experiencia yo era tal persona, después de esa experiencia fui otra persona. Y obviamente hay como diversas experiencias que te provocan como diversos tipos de niveles de despertar espiritual, Claro. unas más fuertes que otras y pues entramos de lleno al tema ahora sí. Sí, y por ejemplo aquí coincido con esto que dices tú, que usualmente hay como un evento que es el que detona ese antes y el después, aunque cuando yo empiezo a conocer sobre este tema, porque de hecho cuando yo me topo con el término de despertar espiritual, yo no sabía que existía ese término, para mí era algo desconocido, pero cuando yo veo un video sobre eso, yo dije, wow, o sea, este video hablando sobre estas etapas del despertar espiritual, acaba de resumir lo que yo viví en los últimos 3, 4 años. Sí, sí. Y normalmente una persona que pasa por este proceso no lo sabe. Y también cuando me empecé a informar, vi que no solamente puede ser un evento el que detone, digamos, como este proceso de despertar, sino que a veces es una acumulación de varios sucesos, varios eventos, y la acumulación de estos eventos hace que detones o explotes y empiece este proceso. O incluso que hay personas donde simplemente no es necesario que pase ningún evento y simplemente pasa y se empiezan a dar cuenta, a ser más conscientes, empieza todo este cuestionamiento y es cuando empiezan el proceso de cambio. Y también a veces el evento puede ser muy caótico, otras veces puede ser armónico. Como que hay ahora sí que un mundo de posibilidades, no es como forzosamente tiene que ser así. Claro. ¿Y qué tanto crees tú que influyó la pandemia para que este tema de despertar espiritual empezara como a estar más en tendencia o que más personas justamente experimentaran este proceso? O sea, la pandemia creo que vino a cambiarle la vida a muchas personas en ese sentido. Sí, yo creo que en temas de conciencia con respecto al área de la salud, de alguna manera como que nos ha reorientado a un camino de que, ok, a cuidar la salud mucho más con respecto pues, a otras épocas.
Sin embargo, la cuestión de despertar espiritual, yo creo que ha habido, bueno, en mi caso, conozco a muchas personas que desde, no sé, desde el 2012 en adelante como que se ha dado como más. Y creo que también han sido como las redes, porque actualmente, no sé, en TikTok esos temas de pronto como que causan mucha sensación y anteriormente era como algo como muy prohibido. Hoy veo ya hasta jóvenes de, no sé, Sí, adolescentes hablando de temas como muy espirituales claro, y anteriormente eran personas, no sé, de más de 40. claro. Bueno, desde que yo inicié, según yo fui como de los primeros en los veintitantos, Ajá. pero hoy me sorprende que hay muchas personas adolescentes ya en Sí. estos temas. Ya hay más aceptación. Sí, sí, definitivamente. Hay menos tabú respecto a eso y es por lo mismo que más personas están experimentando esto, ya más apertura a esos temas. Pero, por ejemplo, aquí algo que yo he visto es de que el despertar espiritual o el despertar de conciencia es un proceso, Ok. pero este proceso también es una elección. Es decir, O sea, to- puedes no to- tenerlo. ¿O cómo? es una elección en el sentido de que la conciencia o darte cuenta, porque todo el tiempo estamos recibiendo, digamos, como destellos de conciencia, ¿no? Sí. Sobre qué es lo que debemos hacer, qué está bien, qué está mal, qué nos beneficia, qué es bueno para nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo podemos no dañar a los demás. O sea, siempre sabemos qué decisión tomar, pero nosotros somos los que elegimos si seguir a ese consejo o Ah, a esa ok. conciencia o no. Por O sea, ejemplo, puedes haberlo ignorado por completo. Viviste exacto. la experiencia, pero la negaste. O sea, algo que yo he visto en mi experiencia y también hablando con otras personas, amigos o clientes que están atravesando por este proceso, es de que esta conciencia siempre está contigo, Ok. solamente que por un periodo de tu vida la ignoras. Sí. La ignoras hasta el punto donde ignorarla se vuelve muy doloroso. Sí, sí, Que sí. ese dolor te obliga a ya hacerle caso y ya empezar a actuar a lo que esa conciencia te muestra. Sí, sí. ¿Y cómo, por ejemplo, iniciaste tu proceso? ¿Inicias tú o inicio yo? Como gustes. Bueno, igual y del proceso es lo que te digo, lo que te mencionaba de que yo no sabía que estaba pasando por ese proceso. Ok. O sea, yo solamente sabía de que pues ya llevaba varios años de pues ser pues lo que diríamos como una persona normal, ¿no? O sea, como que vas a la escuela, tienes amigos, tienes relaciones, familia, trabajo y tú crees como vives la vida como te lo marca, digamos, como el guión, ¿no? Sí. Pero en ese periodo también hay como una acumulación de varias decisiones equivocadas, de descuidar tu cuerpo, de cometer Ok. errores, de dañar a otras personas, de dañarte tú mismo. Y sí llegó un punto donde yo estaba pues muy, muy perdido, pero me di cuenta de que estaba muy perdido porque hasta cierto punto nadie quiere estar mal. O Sí. sea, nadie quiere, digamos, como estar en caos, estar en dolor, o estar en depresión, o estar en ansiedad. Todos buscamos hasta cierto punto bienestar, pero lamentablemente en esta búsqueda del bienestar nos topamos con soluciones equivocadas. Ok. Es como cuando encontramos tal vez este bienestar en los vicios, en el alcohol, en alguna Sí, relación sí. que haya algún apego. Entonces son soluciones equivocadas para una búsqueda de bienestar que tu ser de alguna forma está buscando, ¿no? Entonces ahí fue donde yo duré mucho tiempo pues perdido en el alcohol. O sea, el Ok. alcohol fue como mi escape. Sí, sí. Y vuelvo a lo mismo, o sea, eso me llevó a tomar otras decisiones, que la acumulación de esas decisiones equivocadas tuvieron consecuencias hasta que simplemente llegó un punto que exploté. O sea, y en ese explotar fue de que, ok, esto y esto y esto no me está llevando hacia donde yo quiero, o sea, hacia qué otro lado puedo mirar, o sea, qué más existe, ¿no? Y fue cuando empecé a ver, a cambiar hábitos, a dejar actividades que me estaban dañando, a empezar a hacerme más consciente, a cuestionar creencias, a empezar a mejorar relaciones. Fue cuando empecé a ir a terapia psicológica, fue cuando empecé a trabajar con mentores y empezar a conocer herramientas de introspección, de autorregulación. Y eso fue lo que despertó en mí este proceso. O sea, básicamente después de estar autodestruyéndote, hubo como resurgimiento Ujú, para que te llevó pues a un despertar de que, ok, pues esto me edifica, esto me expande, esto me eleva y demás. ujú. ¿No?
Suena un poco como, bueno, la historia más común de esto creo que es la de Eckhart Tolle, en el sentido de que estaba Sí, en un mundo de destrucción, aunque después de ese mundo de destrucción alcanza, según él, pues la iluminación. ajá, La iluminación así como que fue como que algo muy, muy placentero después de haber experimentado durante muchísimos años situaciones muy, muy dolorosas. sí, Como que, digamos, en el caso de él, no sé, es, ¿cuál es la palabra? Se penduló de un extremo a otro. exacto, sí. Y algo que yo me di cuenta en este proceso es de que ya viendo en retrospectiva, lo que detonó ese despertar, o sea, incluso lo recuerdo muy bien, o sea, sí recuerdo ese momento Ujú. donde literal sentí así como ese rayo de conciencia Ok. y ¿Cómo fue? en ese momento recuerdo que hasta mi piel como se erizó, así como que era un nivel muy grande de presencia y recuerdo que hasta yo decía, es que estoy viendo, mis ojos ven de diferente manera al mundo, o sea, lo estoy viendo muy diferente y en Ok. ese momento vi, digamos, como visualicé todo lo que yo debería de hacer para empezar a ordenar mi vida. O sea, Ah, ya, ya. a qué actividades dañinas dejar, qué hábitos mejorar, a qué personas pedirle perdón. O sea, todo lo que yo necesitaba hacer como el ABC para empezar a poner orden en mi vida, en ese momento ahí se me dibujó. Y eso fue en un retiro de silencio de 7 días con jesuitas Ok. que tuve. O sea, en el silencio, en ese retiro, pues no tienes acceso a celular, no tienes televisión, no puedes hablar con las demás personas, no puedes salir al exterior, o sea, son Sí. 7 días de silencio. Y tú al no tener contacto con los estímulos del exterior, no tienes opción en el silencio más que ver dentro lo que por Escucharte. mucho tiempo has venido ignorando. O sea, porque normalmente tenemos algún pensamiento o una emoción o un sentimiento incómodo y esa incomodidad es de que, esto es incómodo, veo redes sociales, escucho música, le hablo a un Sí, sí. amigo para salir, pero no te permites tener el tiempo de analizar por qué es. Entonces acumulas todos esos bloqueos y en el silencio ahí no tuve opción, pues no podía distraerme con nada, simplemente fue mirar hacia adentro. Entonces los primeros días fue como un detox de ruido, de que salieron cosas y Ok. fueron algo incómodos, pero como al cuarto día fue de que boom, o sea, el silencio te muestra cosas. El silencio es lo que yo he visto que con varios mentores con los que he Sí, sí. trabajado, hay siempre esta constante de que ese punto de no retorno o ese punto donde inició su proceso, el silencio de alguna u otra forma se vio involucrado. Y por ejemplo, a partir de ahí sentiste cómo o experimentaste, no sé, que tu energía cambió, que tu personalidad o algo empezó a cambiar. Fue cuando empecé a ver diferente y es lo que te menciono de esto, de que hasta cierto punto la conciencia siempre está ahí, Sí, pero lo que impide que tú tomes acción de acuerdo a lo que te muestra esa conciencia son las distracciones sí, sí. que existen en el sistema o en nuestra sociedad. Entonces, cuando tú tienes muchas distracciones acumuladas o muchos estímulos, es muy difícil hacerle caso a esa conciencia Ok. y es más fácil que tú elijas diferente o la ignores. Entonces, al estar en un ambiente donde el ruido es controlado, las Sí, sí. distracciones son controladas, es muy fácil ver esa conciencia y es muy fácil visualizarla y tú estás súper motivado y dices, ok, voy a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Salgo de allí, Sí. salgo a mi ambiente, salgo a las mismas dinámicas familiares y gradualmente el ambiente me empieza a consumir. Ujú. O Sí. sea, yo me acuerdo que salí muy motivado y haciendo un montón de cambios y perdonando, me sentí muy bien, pero conforme pasaron los meses, yo fui volviéndome a distraer y a caer hasta que llegó un punto donde yo dije así como que, ¿qué me está pasando? O sea, estoy volviendo a las mismas actividades que hacía, estoy volviendo a dañarme, estoy volviendo a ser reactivo, ¿qué me pasó? Entonces ahí fue donde yo agendo un segundo retiro de silencio, nuevamente Igual de 7 días. como al año. ¿Ja? Entonces agendo ese segundo retiro y al segundo día de llegar regreso y digo, esto es lo que estaba buscando. O sea, Sí. yo estaba buscando esta calma, esta tranquilidad, esta conciencia y el resto del retiro yo lo pasé súper desesperado porque yo ya sabía de qué iba ese retiro. Sí, sí. Entonces ahí ya fue donde yo dije, o sea, empezó este cuestionamiento de cómo puedo empezar a crear yo un estilo de vida donde yo pueda tener este nivel de tranquilidad o de conciencia o de calma todos los días sin necesidad de estar viniendo cada año a un retiro o Ujú. yéndome de vacaciones o escapando de mi realidad. O sea, cómo puedo estar contento y tranquilo y diseñar un estilo de vida que no necesite escapar. Y ahí fue donde empezó este proceso. Fíjate que hay un punto valioso en esto que estás Ajá. mencionando.
lo que es un despertar espiritual, bueno, en base a tu experiencia y la mía, que ahorita la voy a contar, prácticamente un denominador común es que el contexto te ayuda a que lo vivas. En este caso, el contexto, en tu caso, fue el retiro. Claro. Así como que un ambiente controlado donde básicamente el contexto te inspira a que estés en un estado de paz, de bienestar, y pues vives este cambio de conciencia. Te regresas a tu contexto ordinario y pues te sales, digamos, metafóricamente te sales del reino de los cielos y básicamente tu vida vuelve pues al caos. Exacto. Entendiendo que el reino de los cielos pues está en el interior. Exactamente. Vuelves otra vez y tu vida como que se armoniza. Y entonces cuando haces cambios en tu contexto, y esto está ligado como un tanto a la pirámide de Maslow, ya ves que habla de la pirámide de las necesidades básicas, cuando están cubiertas las necesidades básicas de alimento, de no sé, de tener un espacio, las necesidades de seguridad y demás, de dinero sobre todo también, es ahí donde se puede dar la posibilidad de que llegues a un momento cumbre. Porque también si estás en modo supervivencia, estás en bajas vibraciones, estrés al máximo, es como, no se puede. Pues, yo no sé cómo. Tienes que tener tus hábitos básicos cubiertos. Y justamente fíjate que ahora que mencionaste ese punto, me llegó el recuerdo de que muchas personas, cuando yo subo contenido sobre despertar espiritual, me dicen de que ¿cómo se logra eso? Y digo, es que no es como que algo que tú desees o que puedas como picarle un botón y activarlo y desactivarlo, es algo que se da. Pero ahora que recuerdo, los jesuitas, el retiro en el que fui es jesuita, ellos tienen literalmente un manual que normalmente el retiro ideal es de 30 días, es de un mes. Y en ese manual te llevan paso por paso para la iluminación o para que tú vivas este despertar. Se me olvidó el nombre de, digamos, como el fundador de los jesuitas. Es bueno, esa se llama Casa Íñigo. Se me olvidó el nombre del fundador de los jesuitas, pero él, digamos, es español. Él en su momento, e incluso hasta la iglesia estuvo a punto de, ya ves que estaba la Inquisición y que los quemaban, porque él iba con las personas, los hacía que vivieran este proceso y se unían a su causa. Entonces ellos son él fue el fundador de los jesuitas, y entonces estuvieron a punto como de acá tipo quemarlo, pero él les enseñó como el proceso y veía que no había como nada de brujería ni nada de otro mundo. Y es básicamente cómo enseñar a las personas pues a que vayan a ese viaje interior. Nada más que ahora ellos ya hicieron pues adaptación a retiros de 7 días, retiros de... O sea, lo resumieron. Ajá, pero sí sucede cuando tienes que estar listo. Y como tú dices, tienen que estar como cubiertas ciertas necesidades. Y yo me acuerdo que los jesuitas tienen esta frase que dice, somos fuego y encendemos a otros. O sea, porque se trata de pasar la luz. Y yo me acuerdo que cuando yo tuve ese momento de realización, ahí fue, obviamente el tema de los jesuitas es de la Iglesia Católica. Hablan mucho sobre Jesús, pues por eso se llaman jesuitas. Y yo recuerdo que en ese momento de realización yo dije, a esto se refería Jesús cuando él dijo que vino a este mundo a resucitar a los muertos. O sea, los jesuitas hablan mucho de que hay muchas malas interpretaciones en la Biblia y la mayoría de las religiones modernas, por eso hay tanto conflicto y tantas guerras entre ellos, porque son malas interpretaciones de los libros sagrados. Entonces yo dije, Jesús se refería de resucitar a los muertos, no literalmente de que ir al panteón y a levantar zombies, sino como en esta vida una persona que no aprende a tener presencia o no aprende a tener esa conexión consigo mismo y a ver que la vida es mucho más que él y hay una conexión con todo el mundo y todo lo que existe. Ahí es donde yo dije... Digamos, el muerto es como la persona dormida aún. Por eso también decía Jesús esta parte de que yo he venido a que tengan vida y a que tengan vida en abundancia. Exacto. Y desde luego la abundancia sí incluye la parte material, incluye la expansión en todo y también estas experiencias pues espirituales que marcan tu vida. Sí, justo. O sea, yo dije, entonces, a esto se refería y tal vez por eso él fue muy juzgado y por eso lo crucificaron, porque no entendían a lo que él se refería. Oye, y es curioso cómo alguien, en teoría, dentro de la religión,
pues ve la misma Biblia como un manual como mucho más expansivo, porque muchas personas dentro de la religión se limitan a literal solamente lo que dice y no se ponen a darle una interpretación expansiva, sino su interpretación es limitada para el nivel de conciencia pues que tienen actual. Sí. Pero resulta que la misma Biblia o cualquier otro libro, si tu conciencia se amplifica, es mucho más reveladora. Claro. Tu conciencia sigue amplificando y la misma frase que leíste hace 5 o 10 años es muchísimo pues, más expansiva. Empiezas a leer entre líneas. Sí, y recuerdo ahí en ese retiro que yo dije, wow, o sea, ojalá que más personas conocieran esto, o sea, que yo estoy viviendo, o sea, que despertaran, o sea, como pasar la luz a otras personas, la antorcha. Y me acuerdo que un jesuita, el sacerdote que estaba liderando el retiro, me lanzó al anzuelo, me echó la invitación, me dijo, tú serías un excelente jesuita. Okay. Y yo pues dije como que no creo. Entonces él me lanzó la invitación y me dijo que si no me interesaba, y ya después vio mi silencio y me dijo, no te creas, tú no creo que serías un excelente jesuita, porque los jesuitas tenemos un voto que se llama voto de obediencia. Y si yo en ti veo alas, digo, sería como que no, sería enjaularte. Pero en ese momento, cuando ya me dijo que no, yo sí llegó como cierta tristeza, porque yo dije, si yo soy parte de ellos, yo puedo contribuir a que más personas vivan esta experiencia. Entonces fue de que, ¿cómo puedo hacer yo para pasar esta chispa, pasar esta luz? Y fue justamente también cuando nació la idea de compartir contenido sobre esos temas en redes sociales, y de alguna u otra forma, pues allí van como consejos o cierta energía o mensajes que si le llegan a la otra persona, de alguna u otra forma los ayudas a despertar también la conciencia. Sí, es que puedes compartir esta parte como espiritual sin compartir el dogma, porque el dogma es lo que limita a las personas, pero la parte espiritual pues puede tener como muchas presentaciones y tu mensaje pues puede ser fuera de, no sé, de un contexto religioso, fuera de cómo la gente lo esperaría, y de igual manera pues la luz ahí va implícita. Sí, y aquí en este caso, ¿cómo fue contigo? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, no sé si la has visto ya en redes sociales o has escuchado algo. Veo muchos videos sobre ti, pero nunca he visto uno especialmente de tu proceso. O sea, veo ya de lo que compartes ahora ya como Mark Valen, pero un video de tu proceso nunca me ha... Bueno, la experiencia más fuerte, porque pues he tenido varias, ahorita si hay oportunidad pues seguimos hablando, si no nos quedamos con la más fuerte. La más fuerte ocurrió en después de enero del 2013, después de yo haber cumplido 25 años. En ese contexto ya me había graduado como arquitecto, ejercía vendiendo autos, abandoné la profesión de arquitectura, financieramente estaba estable. Y ocurre que aunque estaba estable financieramente, estaba como en esta búsqueda. En esta búsqueda como que quería contribuir más de alguna manera, quería como aportar, no solamente hacer dinero para mí, que me estaba yendo pues bien financieramente. Aparte, como sumándolo desde niño, siempre estuve como en esta búsqueda como religiosa, leyendo libros de una religión, de otra, hablando con sacerdotes, con pastores, y todos como que me querían ahora sí que reclutar para... Te interesaba mucho ese tema. Para su misión. Recuerdo, no sé, desde niño, cuando en cierta ocasión estuve como con un seminarista así, le decía a mi mamá de que tu hijo va a ser un gran sacerdote. Y yo de niño así como que decía, no, pero me interesa esto. Tiempo después tuve contacto con un pastor. Adolescente va a ser un gran pastor. Y yo decía, no. Y esta persona, dependiendo de con quién estaba, como que me veían potencial en su misión. Y me seguía interesando, pero yo decía, es que no, mi camino no es este. Y pues tiempo después abandoné todas las religiones, todas las ideas religiosas. Me metí más a una onda espiritual de digamos... de meditación, de vegetarianismo, de yoga, de culturas pues alternativas, y aún así, aunque me interesó, también la abandoné y dejé de buscar. Y ocurre que en ese dejar de buscar sucedió la siguiente experiencia, que después de haber cumplido 25 años, un día en específico, como que yo estaba ya en ese entonces como que más alerta a lo que pasaba en mi interior, y recuerdo que empiezo a sentir como una especie, como si tuviera mucha energía en el interior, como que algo dentro de mí me hacía sentir empoderado, y buscaba esta parte de darle una explicación, pero ¿por qué estoy empoderado si no he hecho algo como en específico? Pero aceptaba ese como empoderamiento. Es que por X o Y razón surgió, no sabía el por qué exactamente.
Y ocurre que ese empoderamiento me lleva a la siguiente conclusión de que voy a hacer algo grande. Ok. De primero lo asocié como, bueno, si yo estudié arquitectura, voy a hacer algo grande en la arquitectura que va a ser quizá cambiar los esquemas de cómo se concibe la construcción, diseñar edificios futuristas, vanguardistas y demás. Ajá. Y cada que lo pensaba, el empoderamiento se disminuía. Sentía como esta energía se hacía pequeña. Y en ese entonces aprendí a hablar con mi yo interno o mi yo energético, que básicamente en esencia habla un código binario. Si tu energía se contrae, te dice no. Si tu energía se expande, te dice sí. Es como este juego de, seguramente lo has jugado, de frío, frío, caliente, caliente, cuando escondes algo. Qué interesante. Como los niños que esconden algo y con esas indicaciones puedes encontrar lo que sea. ¿Sabes si te alejas o te acercas? Sí. El frío, frío equivale a estás muy lejos, el caliente, caliente te estás acercando. De igual manera con la vida, siempre y cuando hagas preguntas, desde luego. Y aquí yo me hacía preguntas, ¿será que voy a hacer esto? ¿Será que voy a hacer esto? Y la respuesta siempre era no, no, no. Y un día recuerdo que voy caminando, porque este empoderamiento me surgió, duró varios días. Y un día voy caminando por la calle y viene una idea como de manera espontánea y la pensé y al mismo tiempo la expresé realmente. Fue así, iba caminando y de pronto fue de que ya sé qué voy a hacer, voy a escribir un libro. Y en ese momento fue como... Ahí fue más... Y miré hacia adentro así de, wow, no había sentido esto. Y repito otra vez la expresión, voy a escribir un libro y sentí como una explosión. Era como, a manera de metáfora yo digo esto, era como si un bebé diera saltos en mi interior, a manera de metáfora, ¿no? Sí, sí entiendo, sí he sentido eso. Sí, y ocurre que llegué a mi casa súper emocionado, todavía vivía con mi mamá y mis hermanos, y era así de que voy a escribir un libro, ya sé cuál es el nuevo propósito de mi vida. Y cuando se me baja un poco la emoción, me pregunto, ¿pero de qué voy a escribir un libro si no tengo ninguna idea? Y luego empiezan a surgir como pensamientos espontáneos, pero como muy dominantes. Y uno de esos empieza a decir que no ocupaba ninguna idea, solamente ocupaba estar inspirado. Y le empecé a hacer caso a ese pensamiento y fue, ok, si no ocupo ninguna idea, pero ocupo estar inspirado, voy a crear entonces un contexto para estar inspirado. Y en ese entonces se me ocurrió la idea de rentar un departamento a escondidas de mi mamá y de mis hermanos, porque según yo decía, me va a llegar una especie de revelación o algo divino. Y decía, no le voy a decir a mi mamá ni a mis hermanos porque siempre he sido como el raro, el loco, la oveja negra. Y decirles esa idea de que, mamá, voy a rentar un departamento porque he sido elegido por la vida y Dios me va a hablar o algo así. Me iban a ver como, ahora sí ya lo perdimos a nuestro hijo. Ya se fue. Sí. Y aparte no tenía la certeza de si iba a pasar algo o no, pero creía que iba a pasar algo. Total, renté ese departamento. Me llevé solamente una mesa, una libreta, una mesa, una silla, varias libretas y varias plumas. De hecho, esto es un indicador de que tenía fe de que iba a pasar algo, pero no sabía qué. Claro, confiaste. Sí. La primera noche que estuve en el departamento, recuerdo que de pronto siento como cierta inspiración. El contexto me estaba apoyando, hablando del contexto. Siento cierta inspiración y empiezo a escribir. Empiezo a escribir fórmulas, gráficas, ideas, tablas, información que yo no sabía que sabía. Entro a una especie de estado alterado de conciencia, empiezo a escribir sin parar, hora tras hora tras hora. De hecho, la inspiración me duró, pues, ahora sí que toda la noche. Y como arquitecto me llegué a desvelar haciendo planos, maquetas, pero la inspiración nunca me duraba más de 20 minutos. El resto de trabajo se sentía como pesado. Y aquí sentía como que entraba otro yo a escribir sin parar. Nuevamente, digamos, al amanecer, recupero como mi conciencia ordinaria y me doy cuenta que tenía muchísima información. De hecho, quería seguir escribiendo, pero surgió un pensamiento dominante que me decía así de que no, hasta aquí, haz tu día normal, sigue vendiendo autos y demás y en la noche regresas. Y es de que, ok, en la noche voy a regresar. La siguiente noche pasó algo muy similar y entendí más como este proceso como creador, donde puedes empezar, por ejemplo, por la parte energética, en este caso inspiración. Una inspiración te lleva a una idea, o también puede ser a la inversa. Puedes tener una idea, la idea te lleva a despertar cierta inspiración, pero el punto es que una vez que inicias y lo sigues haciendo, se empieza como a amplificar ideas, inspiración, más ideas y de pronto pues estás escribiendo otra vez sin parar, fórmulas, gráficas, ideas, tablas, más información. Entro otra vez a este estado alterado de conciencia,
Duré toda la noche escribiendo sin parar. De hecho, me sentía así como súper estimulado, a pesar de que no había dormido, no tenía como este cansancio. Claro. Nuevamente pues amanece y tengo otra vez la intención de, bueno, ya hasta aquí, voy a seguir haciendo mi vida ordinaria, vender autos, y la tercera noche, bueno, la siguiente noche seguiré escribiendo. Y cuando llegué a esta tercera noche, de hecho aquí ocurrió el momento como cumbre, o el momento más fuerte. Antes de entrar, ocurre de que yo ya no quería escribir, porque días antes mi revelación era de que voy a escribir un libro, y me di cuenta que tenía muchas hojas y varias libretas con mucha información. Yo decía, pero es que esto es información que no la puedo delimitar a un libro, aquí serían decenas de libros, así como que esto es demasiado, y surge este yo como autosaboteador. Así de que no, es que yo no puedo, es que la vida se equivocó, si Dios me eligió, yo renuncio, esto es demasiado, no voy a poder. Y cuando después de quejarme mentalmente durante un rato, escucho como una voz, bueno, no fue un pensamiento dominante, que dice, continúa, algo grande va a pasar. Inclusive hasta lo cuestioné. Dije, pero ¿qué más grande va a pasar que yo puedo estar escribiendo hasta 12 horas sin parar y puedo estar inspirado? Según para mí en ese momento era como nadie en el mundo lo podía hacer. Ya después me di cuenta que muchos grandes pues, místicos o genios en las artes, en las ciencias, han accedido a niveles elevados de inspiración. Pero en ese entonces yo no tenía pues, conocimiento. Que había otros. Decía, yo soy el único en el mundo. Y aún así me atreví a cuestionar ese pensamiento. Dije, pero hace días para mí esto era imposible. ¿Qué tal si va a pasar algo que ni siquiera soy capaz de imaginar en este momento? Y esa idea como que me abrió a la posibilidad de una expansión. Y de hecho aquí hay una gran enseñanza. Siempre que como que hay algo que te expande, aunque no puedas entenderlo, sigue esa intuición, esa corazonada, va a pasar algo sobrenatural de ser posible, algo mágico, místico, milagroso, no sé, algo que te expande. Total, confié. Esa tercera noche no escribí nada. Nada más me puse a sentir la inspiración. Y fíjate, pasó algo muy curioso. Me daba cuenta de que, mira, la inspiración la siento como en esta parte, entre el plexo solar, entre el corazón. Yo decía, se sienten como maripositas en el estómago, pero como un poco diferentes. Y hay un momento en el cual solamente estarlas contemplando, siento cómo se empiezan a amplificar la sensación en sí. La sensación física. Y se sigue amplificando. Y era muy curioso porque mi sensación fue de que me siento inspirado aquí, pero también me siento inspirado allá y allá. Era como si me hubiese expandido. Y me sentía yo algo más grande que mi propio cuerpo. De hecho, decía, es que siento que mi cuerpo es mi prisión, pero no me daba cuenta. Y luego viene la experiencia pues mística, que si estuviera una persona allá a un lado y yo le cuento la experiencia, me diría, no, tú estás completamente loco porque yo estaba aquí y no vi nada, porque no pasó físicamente. O sea, tú lo sentiste. Digamos que lo registré con mis sentidos, como si hubiese pasado físicamente, pero sé que no fue así. Es decir, yo lo vi y lo escuché, pero sé que no fue algo físico. Otra persona no lo pudo haber percibido. Sí, porque no fue con la vista ordinaria, no fue con el oído ordinario. ¿Y cuál fue esa experiencia? La experiencia fue la siguiente. De pronto veo que desde arriba viene como una especie de rayo de luz. Y entra al departamento. Y en cuanto entra al departamento, percibo que este estado de expansión que yo sentía era en realidad mi campo electromagnético. Ahí lo vi por primera vez. Unos minutos antes solamente lo sentía. Ahí lo vi y dije, hasta ahí está mi campo electromagnético en este momento. Posteriormente el rayo de luz entra a mi cráneo. Por la coronilla. Y en el momento en que entra, aquí a la cabeza, la coronilla, justo en el momento en el que entra, digamos que mi visión, lo que veo, se experimenta como doble, como dual. Porque estoy viendo una realidad física y otra que no es física. Estoy viendo lo que está pasando con mis ojos físicos, pero al mismo tiempo veo algo que no se ve con los ojos físicos, y lo que veo es que veo cómo entra este rayo de luz a mi cerebro, y en el momento en que entra es como si le hubiese dado una pincelada y veo como si lo hubiese hecho dorado durante un instante. Luego este rayo de luz baja por la columna y aquí lo siento como electricidad, como si fuera una descarga eléctrica. Según yo, como 5 voltios, pero se sentía como muy placentero y subía y bajaba una y otra vez. Y luego, después de que está subiendo y bajando,
hay un momento en el cual escucho una voz. Y allí es la primera vez que me doy cuenta que, como según yo, los pensamientos dominantes, como muy fuertes, dije, tal vez no eran pensamientos míos, tal vez estaba siendo guiado por algo más. Claro. Porque la voz dijo lo siguiente. Digamos, mi sensación fue, la escuché de adentro, pero también siento como si me lo hubiesen susurrado a un oído, a otro, como si viniera de arriba, de muchos lugares al mismo tiempo. Literal dijo, los estados del ser. El nombre. Los estados del ser. Y en ese instante que dice los estados del ser, siento pues una explosión. Una explosión. Ah, no, fue al revés. Primero sentí la explosión. Bueno, aquí me estoy confundiendo. No me acuerdo si fue primero la voz o primero la explosión. A ver, pongo en orden esto. Ajá. No, fue primero la voz que dice los estados del ser. Siento una explosión en lo que es en la parte del corazón y luego una explosión en la parte pues de la cabeza. Fue como si un universo hubiese explotado, fue como pum, pum. Y al haber esta explosión, sobre todo la parte de la cabeza, fue como una especie de réplica. Entendí que era un estado de ser, cuántos son, cómo funcionan, el impacto que iba a causar esa información en mí. Te llegó toda la información. Sí, de hecho fue como si la recordara. Y cuando alguien me dice, bueno, y lo que es la portada es el universo explotando. Fue como mi experiencia. Es lo que te iba a preguntar. Por eso la portada de tu libro es así. Sí, o sea, y en el pecho, porque aquí lo sentiste y es... Aquí nació y fue una réplica en la mente. Y la explosión es el universo explotando. Sí. Y ahora que lo veo en retrospectiva, este libro, o la mayoría de la información, es una mezcla de inspiración, canalización y recuerdos. Durante un solo segundo supe pues, toda esa información. De hecho, hasta vi un destello del futuro, de que el impacto que iba a causar en miles de personas, el impacto que iba a causar en mí y demás. Y una parte ya ha ocurrido, porque pues ya fue hace tiempo. Ya lo estás viviendo. Sí. Esa fue a grandes rasgos la experiencia. Curiosamente, al día siguiente, hay esta parte mía que quiere negar todo. Sí, porque no lo podía comprender. Y duré semanas negándolo. No, es que esto no fue real. Pero había esta vocecita que decía, tú sabes que fue real. ¿No le contaste a nadie? Tú lo viviste. En ese tiempo no. Lo callé durante cierto tiempo. De hecho, yo no quería escribir este libro. A pesar de que sentía como este llamado, dije, no, es que no lo voy a escribir porque ni siquiera sé si esto es real. Y luego, digamos que llegué a un acuerdo conmigo mismo. Y el acuerdo fue el siguiente. Voy a experimentar en mi vida esta información de los estados del ser, y si realmente funciona, entonces sí me voy a poner a escribir. Y de hecho ese año di 3 saltos cuánticos. Ese año me curé de más de 100 cosas a las cuales era alérgico desde nacimiento. Ah, sí, lo que dijiste, ¿verdad? Que antes eras alérgico y que de pronto ya tu cuerpo ya no... Sí, llevando a la práctica algo que aquí llamo estado de ser salud. Ese año, de venir de relaciones tóxicas, atraje a una relación extraordinaria, que es con quien hoy en día pues, estoy casado. ¿Tu esposa? Sí. Ese año también, prácticamente trabajando mucho menos, mis ventas en los autos empezaron a disparar, conectando con lo que aquí llamo el estado de ser prosperidad. Es decir, cada estado de ser como que te lleva a expandirte en un área. Y ya teniendo pues 3 resultados, como que me di cuenta de que pues es real esto. Ya tengo la evidencia. Y mi pacto conmigo había sido de que voy a escribir esto que había dicho que me pasó solamente si tenía resultados. Y bueno, obviamente son 7 estados del ser. Y la inspiración es como el primer estado al cual accedí, y ese me llevó a conectar con todos los demás. Y a grandes rasgos, esta fue como, o ha sido hasta ahora la experiencia como más cumbre, porque hay un Omar Valen. Bueno, de hecho, antes de eso está como Omar Valencia, después de eso está como Omar Valen. Cuando empezó Omar Valen. Sí. Y cuando, antes de que te llegara, digamos, como el nombre del libro y que tú dices que te encerraste en tu departamento y que escribías información que te llegaba o que estabas muy inspirado, ¿información de esa ya era parte de los estados del ser o ya fue algo nuevo y ese material lo usaste en otra cosa? O sea... No, fue algo nuevo. La información actual de la que escribí, hasta hoy no he escrito nada de eso. Ok. Porque siguen siendo como ideas pues muy elevadas espiritualmente, pero hoy todavía no las he podido como
como aterrizar o como darles un propósito, porque como que no les veo sentido todavía. Digamos que eso nada más fue como para, no sé, como una especie de escalón para llevarme a esto otro. Pero hay algo que me encantaría resaltar de lo que dijiste, es de cómo tú dentro de ti sentías como esta sensación, esta energía, y tú como haciendo esta analogía del juego de frío caliente, de Sí, acuerdo sí, a sí. cada decisión que tomabas, te alejaba a que se expandiera la sensación o se contraía. Y no sé si las personas que nos están aquí escuchando también hayan sentido algo similar, y es a lo que me refiero más o menos con eso de que te digo, de que en todo momento recibimos como estos rayitos de conciencia que nos dicen hacia dónde ir. Sí, sí. Y yo recuerdo que hace 2 años, que es cuando yo exploté en redes sociales y cuando yo creaba más contenido espiritual, las ideas de contenido espiritual yo no sé de dónde me llegaron. Y ahora que te estoy escuchando digo, es algo muy similar, porque yo también recuerdo que yo dentro de mí sentía algo, y fue cuando yo también me hice vegetariano, dejé de tomar alcohol, me fui full a los hábitos, empecé a hacer un montón de cambios, y eso, entre más me apegara a eso, yo esa sensación la sentía más fuerte conmigo. Sí. Y cuando de pronto tomaba alguna decisión de malpasarme o de comer mal o algo, esa sensación se iba decreciendo. O no meditaba. Entre más yo meditaba y hacía mis hábitos y hacía introspección y todo, más se expandía. Y yo me acuerdo que las ideas me llegaban en las caminatas con mis perros. Sí. O sea, yo decía, ok, voy a subir un video sobre, no sé sobre qué. Y de pronto venía caminando y ¡fum! Las etapas del despertar espiritual. Y me llegaron así como que, ok, voy a hacerlas así, de esta. Y yo recuerdo de que en el camino fui como haciendo, digamos, la estructura del video, las etapas que iban a hacer, cómo iba a empezar, qué sonido iba a utilizar y todo. Y me acuerdo que eso lo cuadré como en el transcurso. Llego a la casa, me pongo a hacerlo, hice el script de cómo iba a ser, cuántos segundos iba a durar cada cosa. Y lo que me resultó así casi impresionante es de Sí. que el script que yo hice con los segundos que yo vi que iba a durar ese video, cuando lo empato con la canción que me llegó que lo iba a poner ese video, coincidió exactamente por .01 segundos, era la diferencia. Y yo dije, eso nunca pasa cuando yo hago un video. Y ese es mi video más viral hasta ahora. Ese es un video que tuvo más de 1.5 millones de likes, o sea, un alcance de Sí. 15 millones de personas. Y muchas personas recibí un montón de mensajes de que gracias por explicar el proceso por el que estoy pasando. Y después de ahí hice otra serie de videos similares que no entiendo cómo me llegaron. O sea, yo decía, y me llegaba la idea, y ahora que tú estás diciendo es una experiencia muy similar. O sea, como cuando tú estás como en este estado de expansión y tú sigues ese instinto, puedes acceder como a esa fuente o no sé, y que también se va. Sí. Sí, de hecho, esto está ligado a lo que Jesucristo le decía a la gente de su tiempo. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Aplica igual para la gente de nuestro tiempo, que básicamente las personas se centran solamente en la realidad exterior. Y así de que, ok, está pasando esto, tengo estos pendientes, allá afuera hay esto, escuché esto, pero no se dan este espacio para conectar con la realidad interior. Y ahí están como los indicadores, las señales. Las señales, hoy en día yo lo comprendo, de hecho lo veo así como el Dios interno o la voz del Dios interno es la felicidad, es el amor, es la prosperidad, bueno, son todos los estados del ser en realidad, es la inspiración, es la paz, es la iluminación, es la plenitud, es cualquier energía que te eleva, es como el camino. Conectas con esa energía y en base a eso se te van abriendo las puertas, aunque no sepas cómo. Pero, y en base a eso también pueden suceder toda clase de milagros, siempre y cuando te mantengas así como conectado con la energía, porque cualquier cosa te puede desconectar. Sí. Y en ese momento así como que estabas cerca de la manifestación, cerca del milagro, pero te desconectaste, conectaste con una baja frecuencia y ahora como que el trabajo se autosaboteó. Sí, justo para allá iba, porque yo dije, hace 2 años yo notaba, yo sentía que dije, esto es algo como que nunca he experimentado. Y creo que lo mencionamos en un capítulo donde yo te dije que yo llevaba 4 años sin tomar alcohol. Sí. Y hace unos meses, semanas, decidí nuevamente volver a tomar alcohol. Y yo me acuerdo que yo, pues todavía, tal vez disminuyó, no, ese nivel de energía y de conexión ha disminuido porque está algo disperso, pero sigue ahí, ¿no? Me sigue llegando inspiración, me siguen llegando ideas. Pero ese fin de semana que tomé alcohol y que no fue poquito, que fue mucho, se fue. Sí, sí. Se fue. O sea, se fue y yo me sentía tan triste.
Y yo dije, es que, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto otro? O sea, hubo mucha culpa. Después yo dije, bueno, tenía que pasar para volver como a darme seguridad de que eso no es lo Lo que que no quiero. quieres. Ahora nuevamente tomé la decisión de ya volver a esa decisión que había tomado de cero alcohol. Y que es algo muy personal, ¿no? Hay personas que dicen de que, bueno, toma poquito algo. En mi caso, no es así. En mi cuerpo hay un rechazo al alcohol. Y Ok. hay una muestra en mi cuerpo de que cuando tomo ciertas bebidas o como ciertos alimentos, se pierde esa conexión o hago ciertas acciones. Entonces, aquí a lo que voy con esto es de que también es importante como mantener como esa conciencia para que te permita estar tomando decisiones y acciones que te acerquen cada vez a eso o te mantengan allí para que no pierdas ese estado, porque es donde tú básicamente puedes manifestar lo que quieras. Ujú. Sí. Y fíjate que creo que también para tener como un desarrollo, un despertar espiritual, Ujú. funciona bastante o hay cierta ventaja cuando tu personalidad es introvertida. Mm, Porque por lo regular las personas introvertidas tienden más a mirar hacia adentro y a escuchar hacia adentro. Hay esa tendencia, no siempre, desde sí, luego. siempre hay excepciones. Y obviamente no significa que los extrovertidos no lo puedan hacer. Desde luego también es una cuestión de entrenamiento. Nada más empezar a, este, a estar dedicando momentos de silencio y darle igual de importancia que le das, no sé, al diálogo de una persona. Es que tal persona me dijo algo. Darle igual de importancia. Es que tuve este pensamiento. Es que me sentí de tal manera cuando estuve en tal lugar. Me sentí de tal manera cuando estaba meditando y estaba solo. Cuando le das como ese mismo nivel de importancia ante los sucesos externos y ante los sucesos internos, empiezas como a edificarte internamente. Y tu yo interior como que se vuelve como una guía más expansiva y es bien curioso porque tú nada más tienes así como que claro qué es lo que quieres, Ujú. no sabes el cómo, pero lo que sí sabes es cómo activar la brújula, que es de que pues, sigue la energía. Y siguiendo la energía se van a manifestar pues toda clase de cómo, las oportunidades Claro. y demás. Wow. Y aquí algo que me gustaría agregar para las personas que nos están escuchando, porque hasta cierto punto ya hablamos un poquito sobre cómo fue mi proceso, mi experiencia. Tú nos hablaste sobre la tuya. De hecho, gracias a eso tuve un par de revelaciones ahí con lo que dijiste que me va a tomar tiempo como analizar e integrar. Em, pero algo que para la que la gente se lleve es de que muchos al escuchar esas experiencias dicen de que es que yo quisiera acceder a ese tipo de experiencias y no sé cómo. No recuerdo si lo mencionamos yo en algún capítulo o no, pero hay un autor que se llama Michael Singer, que él tiene Ok, un libro que se llama The Surrender Experiment, que en español vendrá siendo el experimento de rendirte. ok, Y él dice que el despertar es un estado natural del ser humano. Es decir, una persona ya nace despierta. ok. Pero conforme tú vas creciendo, digamos, un niño ya tiene ese flujo de energía, ya tiene como ese nivel de presencia, o sea, tiene como esa conexión por naturaleza. Tú ves a un niño jugando en un parque, no importa que se ensucie en un charco de lodo y, o sea, él disfruta. Y este autor dice que conforme los humanos vamos creciendo y nos vamos integrando en la sociedad, vamos, digamos, pues adquiriendo ideologías, vamos teniendo problemas, vamos teniendo heridas, traumas y Sí. crecemos siendo adultos funcionales que tal vez, pues sí, trabajamos y tenemos una familia y todo, pero que perdimos la capacidad de disfrutar. Él dice que porque a lo largo de nuestra vida fuimos añadiendo bloqueos que impiden que fluya la energía. Entonces, las personas a veces ya de adultos y que tenemos esos bloqueos, a veces tenemos esos momentos de donde fluimos Destellos, nuevamente, sí. de destellos, cuando estás como, cuando ves un cielo estrellado, cuando ves como la naturaleza, una experiencia muy bonita, ahí no hay pensamiento, ahí no te preocupas por los problemas que tienes, simplemente estás presente. Pero después vuelve nuevamente a la mente y te vuelves a acordar de los problemas que tienes y nuevamente empieza el bloqueo. Entonces, él dice que el objetivo o el trabajo que es importante que una persona haga es de que se encarguen de empezar a quitar todos esos bloqueos, o sea, todos Ok. esos problemas, todas esas heridas, traumas, rencores, todos esos que traigan. Entre más tú los trabajes y hagas ese trabajo interno, uno a uno, conforme lo Sí, vas sí. quitando, empiezas a fluir nuevamente.
y empiezas a experimentar este nivel de presencia, este nivel de conexión, y obviamente ya tú empiezas a elegir más conscientemente si sigues ese camino o no. Y es por eso que él dice que recomienda mucho el trabajo personal. O sea, aquí algo que yo sí vi, sí reconozco, es de que mi despertar empezó en el momento en el que yo decidí empezar a solucionar mis problemas personales. Okay. En ese momento, cuando yo te digo de que recibí como ese rayo de conciencia y que todo se dibujó así de que cuáles eran las acciones que necesitaba hacer, dentro de ello estaba soltar pleitos que tenía, personas que tenía años que no hablaba con ellos, empezar a hacer cambios, dejar de hacer actividades que me dañaban. Ahí fue cuando empezó el verdadero cambio. Entonces, aquí las personas que nos están escuchando, si quieren como un mapita, ellos saben qué problemas tienen, qué conflictos tienen, y de que también es importante que sepan que hay personas allá afuera, profesionales, dígase un terapeuta, psicólogo, algún guía espiritual, que te ayudan a trabajar esos bloqueos, a quitarlos, para que tú puedas volver a comenzar a fluir. Sí, y otra herramienta clave, complemento a esto que mencionas, creo que hoy en día es de vital importancia cuando hablamos de experiencias cumbre, de experiencias místicas, empezar a creerlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es muy supernatural. A quien nos escucha, que si su mente es como muy lógica, inmediatamente pueden pensar, sabe de qué habrán fumado Martín y Omar. Sí, bueno, y no solamente nosotros, muchísima gente. Y la cuestión es de que cuando te niegas o rechazas las experiencias de otros, también inconscientemente cierras la posibilidad de que tú la vivas. Pero a la inversa. Y digo esto porque desde niño recuerdo que siempre me fascinaban las historias como de experiencias místicas de cualquier personaje, y de alguna manera pues no es casualidad que viví una a lo mejor similar a las que he escuchado de santos, de monjes, de gurús, de quien haya sido, porque leía mucho acerca de eso y yo creía que era real, y de hecho llegué a creer de que en cierto momento yo voy a vivir algo así, pero no sabía exactamente cómo. Y el tener esta creencia, esta predisposición, abre la posibilidad de que, ok, de acuerdo a tu personalidad, contexto y demás, vas a vivir algo similar, pero porque tienes la creencia. La creencia abre la puerta. Si tu creencia es de que esto es imposible, pues aunque tengas el potencial, estás cerrando la puerta. Claro. Entonces aquí es de vital importancia como abrirse a estos temas, creerlo. Posteriormente, pues parte de lo que ya hemos mencionado, como seguir la energía, sí o sí, después de que lo creas, empieza a seguir la energía y hacer cambios en tu contexto. Y eventualmente, pues vas a vivir experiencias similares a estas, o experiencias mayores inclusive, o experiencias menores, aquí no importa, pero lo importante es que en cuanto empieces a vivir una pequeña experiencia, reconocerla y honrarla, eso te lleva a otra y a otra y a otra. Porque por algo decía Jesucristo esta frase de a sus discípulos, incluso cosas mayores a las que yo hago podrán hacer, claro, dejando en claro que Él no era el tope. Claro. Hoy en día la religión lo ve como Jesucristo es el tope. No. Él mismo decía, cosas mayores a las que yo hago podrán hacer. De igual manera, cosas mayores, más expansivas a las que han escuchado de nosotros, de cualquier otra persona, las pueden hacer siempre y cuando pues se abran esta posibilidad y estén en este desarrollo personal constante, porque pues no hay tope, ni tú ni yo somos el tope, ni nadie más. Sí, simplemente somos personas que hemos experimentado este tipo de experiencias. Y también algo que tú mencionas, o que tal vez, como tú dices, hay personas muy lógicas que les cuesta creer esto, sí, también que entiendan de que una misma experiencia, existen términos muy espirituales o místicos para explicarlo, pero también existe ciencia, digamos, como la metafísica, que puede explicar con términos más científicos y lógicos ese mismo tipo de experiencias. Por eso yo, es lo que te digo, que hice este cambio de que antes mi contenido era muy espiritual y de que noté que me estaba yendo mucho hacia eso, y de que ahora mi objetivo es de que explicar estos mismos términos espirituales, pero con palabras que las personas digan de que, ok, o sea, como que eso sí lo entiendo. Yo antes hacía videos de que señales de que estás despertando espiritualmente, y ponía ahí como 7, 8 señales, y no tenía tanta aceptación. Y ahora digo señales de que estás sanando, y pongo exactamente las mismas señales y tiene más aceptación. La gente lo entiende más. Entonces, hasta cierto punto, este proceso de trabajo personal, de crecimiento, de sanar, de hacer como este trabajo interno,
te lleva a ese despertar, porque quitas los bloqueos. Sí, y fíjate algo curioso, aunque la gente no acepte del todo esta idea, la mayoría de hombres de ciencia que han cambiado al mundo han vivido experiencias místicas, Sí, pero no las cuentan abiertamente porque saben que van a ser juzgados. sí, Ejemplo, Nikola Tesla vivió muchas experiencias sí. místicas. Einstein. Einstein, Isaac Newton Sí, y bueno, y muchos otros más actuales. Y de hecho las mismas experiencias místicas los llevan a revelaciones y descubrimientos. Obviamente la gente se queda más con la idea del descubrimiento y demás, pero no el detrás de. no saben qué hubo detrás. Pero el detrás de está ligado casi siempre a un desarrollo espiritual. Claro, sí, incluso creo que es Eckhart Tolle el que menciona de que la mayoría de las contribuciones a la humanidad, ya sea en descubrimientos científicos, en arte, en música, en ese tipo de cosas, son personas que sin querer de alguna otra forma accedieron a ese tipo de experiencias, les llegó la inspiración, sacan su obra, Sí. pero indirectamente fue por esa experiencia, no fue como porque simplemente hicieron, no fue accidente. O Sí. sea, pero como tú dices, hay mucho miedo. Incluso yo, o sea, lo acepto aquí ante ti, ante las personas que nos escuchan. Hay experiencias que yo he vivido que no me he atrevido a contar. Que yo digo es que no me creerían. O sea, no. Así estoy yo. Me dirían como que estoy loco. Pero, porque una vez sí compartí una y recibí como ahí algo de hate. Y ya lo único que yo les dije, lo que les comenté es de que, ¿sabes qué? Tu opinión no invalida mi realidad. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. De igual manera, experiencias que veo yo que como que van más allá de lo aceptable, nada más las cuento o en mis libros o personas que están como dentro Sí. de algún programa como más especializado, pero no abiertamente en redes porque se sale de contexto y es así de que no, pues no lo van a entender y el impacto que quería causar hace algo a la inversa. Sí. En vez de, no sé, de aportarles, va a causar como repulsión a estos Claro, temas. o menos aceptación a tu mensaje. Sí, sí, totalmente. Entonces, pero aquí podríamos concluir de que las personas pues que crean en sí mismas y de que este tipo de experiencias son reales y que hay muchas cosas que pasan y que existen y que no tenemos una explicación, pero que si a ustedes están en este proceso de despertar de conciencia, que obviamente no es fácil, también tiene como muchos obstáculos por todo el trabajo personal que requiere, pero que definitivamente si les llegó a ustedes este proceso, hay una razón para ello. Sí, totalmente. Bueno, y por último, pues compártanos qué es lo que se llevan de este episodio, qué puntos alcanzaron a identificar de cómo alcanzar un despertar espiritual, cuáles son así como que las enseñanzas pues más valiosas. Inclusive coméntanos aquí en el episodio alguna experiencia que tú has vivido, porque el simple hecho de que te atrevas a comentarla abre la pauta a que vivas nuevas experiencias. Es algo muy valioso el atreverte a compartir algo expansivo, aunque a veces te da miedo, pero abre nuevas posibilidades para que te sigas expandiendo y vivas experiencias ahora sí que pues a otro nivel. Porque cuando hablamos de grandes maestros, no sé, una especie de Jesús, un Buda, bueno, cualquier gran maestro, sus grandes enseñanzas no están en los libros que escribieron para las personas. Es decir, las mejores enseñanzas de Jesús no están en la Biblia. De hecho, en la misma Biblia se menciona algo que les dijo a sus discípulos. A ustedes se les está permitido como enseñanzas mayores, algo así, no recuerdo bien. Entonces deja entrever de que las cosas más elevadas no están ahí para el público, fueron como más privadas porque estaban a otro nivel. Y obviamente estaban a otro nivel por todo el entrenamiento que tenían, porque estaban, ahora sí que estas como experiencias o milagros, pues ya su mente estaba como más predispuesta a aceptar milagros pues a otro nivel, y había enseñanzas de que ok, estas son para la humanidad en general y estas exclusivas son como para ustedes. Para los discípulos. Sí, y aquí pues la enseñanza es de que a medida que te abras a nuevas enseñanzas, la vida misma te va a decir ok, te vamos a dar enseñanzas como más exclusivas ahora que tu mente pues se ha abierto a nuevas posibilidades. Claro, cuando te abres a la posibilidad y crees en ella es cuando te sucede. Sí. Oye, Omar, y cuéntanos que tú tienes muchos programas, tienes libros, o sea, que de hecho a las personas que están interesadas de estos temas pues podrían conocerlos para que profundicen más y tengan como un poquito de punto de referencia. O sea, tus libros hablan mucho sobre este tema Sí, y contribuyen. Igual para ir concluyendo,
Para los que no los ubican, obviamente, hoy, digamos, la experiencia mística me llevó a escribir Los estados del ser, que fue el primer libro con el cual pues empecé en este mundo. Después nació Mensajes Fractales, que de alguna manera está ligado también entras a un estado, bueno, en mi caso, entro a un estado de inspiración, y la inspiración hace que la información que yo no sabía que sabía empiece a fluir. De hecho, para mí me cae el 20 en cuanto lo estoy escribiendo, es como, wow, yo no sabía esto. Y este es el último, Un poder multiextraordinario. Siente, conoce y despierta un poder que te va a vivir toda clase de milagros. Esta trilogía pues la pueden obtener en Amazon, en el Mercado Libre, o en mi página web www.omarvalen.com. Y pues algunos de los programas que tengo, sobre todo como que el que yo he visto que la gente da saltos cuánticos a nivel financiero. Hay muchísimos milagros, es en prosperidad expansiva. Lo han tomado pues ya miles de personas. Y prácticamente, bueno, para acceder a ese, pues igual, entren a mi página web, www.omarvalen.com, o escríbanme a cualquiera de las redes, de preferencia a Facebook o Instagram, y ahí les paso la información más detallada de cursos o programas. O aquí en la descripción de este video las vamos a dejar. Sí, la pones en la descripción para que ahí puedan acceder. Sí, he visto varios testimonios de personas que han tomado ese curso y que dicen los resultados que obtuvieron, y digo, wow, o sea, qué genial. Está súper genial. Súper, me encanta. ¿Y a ti cómo te encuentran y qué es los productos, servicios que tienes actualmente? Sí, pues a mí en todas las redes estoy como @jmartinmadera, y ahorita el producto estrella que tengo es el programa de mentoría. Okay. Y lo curioso de esto es de que en mi programa de mentoría yo les comparto a mis clientes pues todas las herramientas y hábitos que yo he aprendido a lo largo de mi proceso y que me sirven, pero algo que he notado es de que estas herramientas y estos hábitos, a pesar de que son los mismos, con cada cliente tiene un efecto distinto. A unos les ha ayudado que para emprender su negocio, otros que duplicar o triplicar sus ventas, otros empezar un libro, otros dejar de fumar, otros dejar de tomar alcohol. Pero hasta cierto punto son hábitos que te ayudan a autorregularte, a encontrar justamente como esta calma, esta tranquilidad, esta presencia que estamos hablando. Y recuerdo el testimonio de varios clientes que me han dicho... Este programa me ayudó a despertar. Órale. O sea que los hábitos o lo que aprendimos no lo enfocaron a ninguna meta ni personal ni profesional, simplemente fue como algo más como de introspección. Y son herramientas que le ayudaron como a buscar, y literal me dijeron así como que a mitad del programa tuve un despertar, y yo digo que wow, o sea, entonces como las herramientas, dependiendo del uso que le des, pues ya tú le puedes dar la aplicación que quieras. Entonces ahorita lo que tengo es el programa de mentoría, y pueden aplicar a él en cualquiera de mis redes. Ahí viene el enlace de mi página, le hacen clic y viene el formulario, y ya en caso de que sí, pues con todo gusto los puedo acompañar. Excelente, padrísimo. Y fíjate que ahorita que mencionas cómo este programa llevó a una persona pues a despertar, fíjate que esto desde un punto de vista energético funciona de la siguiente manera. Sí, desde luego muchas personas han vivido experiencias cumbre, también leyendo un libro, también viviendo un curso, un programa. Bueno, tu experiencia fue en un retiro, ¿no? Porque de alguna manera esto se da a que el libro, el curso, el programa tiene cierto nivel de conciencia y cierto nivel de energía. Y tú te estás alimentando de esa energía, y al estarte alimentando como de esa energía, pues te estás expandiendo. Porque imagina la siguiente posibilidad. Imagina a alguien que, no sé, supongamos que la energía se puede medir, ¿no? No sé, por poner una medida a gramos, ¿no? Imagina que estás a 5 gramos de dar un salto cuántico, a 5 gramos de vivir una experiencia mística. Nada más llénate de energía a través de cualquier medio, y eventualmente va a suceder. Wow. Entonces hay diferentes formas y fuentes de energía. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Martín, por gracias, Omar. Me encantó el tema de hoy, tu experiencia, y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden compartir este episodio y comentar, esto nos aporta bastante. Sí, saludos. Gracias.